Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder conversar con ustedes hoy. Soy Isabelita Pérez García. Tengo 73 años bien vividos y resido aquí, en este tranquilo pueblecito de Villanueva de la Sierra, en el corazón de Andalucía. Vengo de una familia numerosa, como era costumbre antaño, y hoy quiero compartir un pedacito de mi historia con ustedes. ¿Saben? Hoy mi vida es muy diferente. Todas las mañanas despierto tempranito con el canto de los pájaros y voy directo a mi huerto. Me siento muy orgullosa de mis plantas medicinales y de los vegetales que cultivo sin ningún tipo de químico. Aprendí con mi querida madre que la tierra es medicina para el alma, y plantar se convirtió en mi ritual diario. Mis dedos arrugados conocen cada rinconcito de esta tierra que me da tanto sustento. Todos los vecinos saben que pueden venir a buscar infusiones para cualquier dolencia. Tengo tila para calmar, manzanilla para la digestión y hasta tomillo para cuando la tos apriete en el invierno. Este conocimiento vino después de mucho sufrimiento, como si la vida quisiera recompensarme por los dolores que pasé. Comencé este huertito hace tiempo, cuando finalmente entendí que necesitaba transformar mi dolor en algo que ayudara a los demás. Estoy sentada aquí en mi porche con mi tacita de café de puchero a mi lado, mirando las montañas a lo lejos, mientras el sol va poniéndose despacito, pintando el cielo con tonos anaranjados que solo Andalucía sabe ofrecer. Es desde esta mecedora, hecha por mi difunto marido, que veo la vida pasar y agradezco por cada día. Antes de continuar contando mi historia, quería pedirles un favorcito. Si les está gustando lo que están escuchando, dejen su me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas para no perderse ninguna historia. Y ustedes, mis tesoros, que me están viendo ahora, cuéntenme en los comentarios desde qué pueblecito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. Tempranito con el café, después de la comida o ya de nochecita. Siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempecito de su día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Pero hoy quiero hablar de algo que guardé por mucho tiempo dentro del pecho. ¿Saben? No siempre mi vida fue tranquila así. Crecí en una familia donde el amor y la violencia compartían el mismo techo, donde la sangre que corría en las venas también manchaba el suelo de la casa. Fue una infancia marcada por el miedo a mis propios hermanos, aquellos que deberían protegerme. Y cómo duele recordar esas cicatrices invisibles que cargo hasta hoy. La vida tiene estas cosas, mis queridos. A veces los mayores peligros están donde deberíamos sentirnos más seguros. Pero también es verdad que las flores más hermosas pueden nacer en los terrenos más áridos, como verán en mi historia. Nací en 1952 en una casita sencilla, un cortijo en la zona rural de Villanueva de la Sierra. Éramos una familia grande, algo común en aquella época. Mi padre Antonio era un hombre trabajador, comerciante de aceite de oliva, que viajaba mucho para vender la producción de los agricultores a las grandes cooperativas de la región. Mi madre Carmen cuidaba de la casa y de nosotros los hijos. Tenía manos de hada. Hacía el mejor pan de pueblo que jamás hayas probado, y cosía nuestra ropa en una antigua máquina Singer que era su orgullo. Éramos 5 hermanos en total. Yo, la menor, y única niña después de 4 varones. Mi hermano mayor Manolo nació en 1940, 12 años antes que yo. Después vinieron Paco en 1942, Miguel en 1944 y Juan en 1948. Nuestro cortijo no era grande, pero tenía un terreno enorme con muchos olivos, almendros y un pequeño almacén donde papá guardaba los bidones de aceite antes de venderlos a las grandes cooperativas de la región. El fuerte olor a aceite virgen y tierra mojada está en mis recuerdos más antiguos, impregnado en todo. Nuestra casa era de cal blanca, como todas por aquí, con un porche en el frente donde mamá colocaba macetas de geranios y bugambidas. El suelo de terracota crujía cuando caminábamos y en invierno el viento frío de la sierra entraba por las rendijas, haciéndonos dormir acurrucaditos bajo pesadas mantas de lana.
No teníamos ningún lujo, pero nunca nos faltó comida en la mesa o ropa limpia. La rutina comenzaba tempranito. Mamá se levantaba con el gallo para hacer el café y preparar la comida para papá antes de que saliera. Nos despertábamos con el olorcito del café recién hecho y las tostadas con aceite de oliva. Vábamos a la escuela que quedaba a unos 3 kilómetros de casa. Caminábamos por un camino de tierra que se volvía un lodazal cuando llovía. En invierno salíamos cuando aún estaba oscuro, con la escarcha cubriendo el pasto y nuestros pies casi se congelaban dentro de las alpargatas. En la escuela la maestra Llena era estricta pero justa. Enseñaba con dedicación a aquel grupo de niños de campo, muchos que apenas hablaban el castellano, solo el dialecto local que aprendieron en casa. Me encantaba estudiar, era aplicada y soñaba con ser maestra algún día. Volvía siempre con el cuaderno lleno de estrellitas doradas que la maestra pegaba cuando hacíamos bien las tareas. Después de la escuela, ayudábamos a mamá en las tareas de la casa. Yo aprendí a cocinar y coser, mientras mis hermanos ayudaban más en el huerto o en el almacén de aceite. Los domingos íbamos todos juntos a misa en la pequeña ermita de la comunidad, toda construida en piedra, donde después nos quedábamos conversando con los vecinos y comiendo gazpacho y jamón serrano en la romería. Los juegos de mi infancia eran simples, pero llenos de alegría. Jugábamos al escondite entre los olivos, a la gallinita ciega en el campo, a la casita debajo de la enorme higuera que había en el patio. Hacíamos muñecas de trapo y carritos de madera. En los días de lluvia jugábamos a las cartas o escuchábamos las historias que abuela Olinda contaba sobre los tiempos antiguos, cuando llegaron los primeros pobladores a la región. Hasta los 7 años, la vida era así, sencilla y feliz. Pero fue a esa edad que las cosas comenzaron a cambiar. Papá empezó a viajar más, quedándose a veces semanas enteras lejos de casa. La responsabilidad de la casa y de los hijos recaía toda en mi madre, que comenzó a sentirse cansada y triste. Mi hermano mayor, Manolo, empezó a hacerse cargo de la casa cuando papá estaba afuera, dando órdenes como si fuera el dueño de todo. Fue por esa época que noté la mirada diferente de mis hermanos hacia mí. Ya no era la mirada de hermanos protegiendo a la pequeña de la familia. Era una mirada fría, casi de rabia, como si mi existencia fuera un problema para ellos. Yo era la única niña, la única que recibía besos y abrazos de mamá cuando ya no estaba tan cansada. Y esto creaba un resentimiento que fue creciendo poco a poco como hierba mala que va sofocando la plantación. Mamá notó estos cambios y a veces la encontraba llorando escondidas en la despensa donde guardábamos las aceitunas y la harina. Decía que no era nada, solo cansancio, pero sus ojos contaban otra historia. Recuerdo que una noche me abrazó fuerte y me dijo: «Isabelita, mi hija, nunca te acostumbres a lo que te lastima. Dios da una carga pesada, pero también da fuerza para llevarla». En ese momento no entendí lo que quería decir, pero aquellas palabras quedaron guardadas en mi corazón como si fueran una profecía de lo que estaba por venir. A finales de 1960, cuando yo tenía 8 años, vino el cambio que lo transformaría todo. Papá consiguió un contrato grande con una exportadora de aceite y necesitó viajar aún más. Fue cuando mi madre enfermó de repente con una neumonía fuerte que se la llevó en menos de una semana. Nuestro mundo se derrumbó y fue allí, en aquel velorio con olor a velas y café amargo, que vi por primera vez el odio estampado en el rostro de mis hermanos cuando me miraban como si yo fuera culpable de la muerte de mamá, como si yo hubiera robado su amor durante todos esos años. Y fue así como comenzó el periodo más difícil de mi vida, cuando la casa que debería ser mi refugio se transformó en el escenario de mis mayores miedos. En las noches estrelladas de San Pedro Tlaquepaque, desde la ventana de mi habitación, comencé a creer que el futuro podría ser diferente, que las cicatrices, visibles e invisibles, un día no dolerían tanto. La vida continúa, hija mía, solía decir mi padre, y nosotros continuamos con ella. Y así fue, un día a la vez. Los años que siguieron al Domingo de la Verdad fueron de lenta reconstrucción. Mi cuerpo sanó,
pero las cicatrices en la espalda quedaron como marcas permanentes. El miedo y las pesadillas tardaron más en aquietarse. Mi padre cumplió su promesa de no viajar más por largos periodos. Compró una tienda de abarrotes en el centro, Abarrotes Camargo, que se convirtió en nuestro nuevo comienzo. Yo ayudaba después de la escuela y fue allí donde conocí a doña Ibonete, una curandera que cambiaría mi vida. Doña Ibonete, conocida en la región por sus remedios herbales, venía a la tienda una vez por semana. A mediados de 1966 vio las cicatrices en mi brazo. «Eso necesita cuachalalate», dijo. «Hago una pomada que ni se ve la marca después». Sorprendida, le pregunté si conocía remedios para cicatrices. Su sonrisa iluminó su rostro arrugado. «Hija mía, conozco remedios para casi todo lo que aflige al cuerpo y al alma». Ese mismo día mi padre me llevó a su finca, un lugar mágico lleno de plantas medicinales. Doña Ibonete me recibió como si me esperara. «Ven, niña, te mostraré cómo hacer la pomada de cuachalalate». Esa fue mi primera lección sobre el poder curativo de las plantas. Mi padre, al ver mi interés, preguntó si podía visitarla regularmente para aprender. «Claro que puede», respondió ella. «Tengo mucho que enseñar y no tengo a quién transmitírselo». Así comenzó mi aprendizaje. 3 veces por semana iba a su finca. Me enseñó a reconocer, cosechar y preparar las plantas. «Las plantas son como personas», decía. «Merecen respeto». El tiempo en su jardín fue terapéutico. Sentía que recuperaba el control sobre mi vida. Mi hermano Ananías, que se quedó con nosotros, me apoyaba constantemente. «Un día serás la mejor curandera de este pueblo, Zelda», me dijo una vez. En 1968, mi hermano mayor, Eustaquio, apareció en la tienda. Estaba más delgado y con la mirada baja. «Vine a pedir perdón», dijo. Mi padre salió del depósito, con el rostro endurecido. Eustaquio, con lágrimas en los ojos, contó que se había casado, tenía un hijo, y que el nacimiento del niño le hizo ver la monstruosidad de sus actos. «Cuando miro a mi hijo, pienso en lo que le haría cualquiera que lo lastimara como yo te lastimé, y no puedo respirar de tanto remordimiento». Después de un largo silencio, mi padre me miró. La decisión era mía. «Puedes hablar, pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como antes». Eustaquio nos contó de su vida y del arrepentimiento que sentía cada día. Mi padre finalmente habló. «Tienes un hijo ahora. Cuídalo. Enséñale a ser un hombre mejor». No era un perdón, pero era un comienzo. «No tienes que perdonar», me dijo mi padre, «pero tampoco tienes que cargar con el odio. Solo te lastima a ti misma». En 1970, a mis 18 años, doña Ibonete enfermó gravemente. La cuidé día y noche. Antes de morir, me dijo: «Zelda, tienes un don que viene de la experiencia del dolor. Quien ha sufrido sabe reconocer el sufrimiento en otros. Usa eso». En su testamento me dejó su finca, sus plantas y sus cuadernos, nombrándome su aprendiz e hija del corazón. El doctor Gerardo, un amigo de la familia, me propuso que trabajáramos juntos. Él me enviaría pacientes y yo le referiría casos que necesitaran atención médica. Mi padre decidió vender la tienda y mudarse conmigo a la finca. Aquella casa solo me trae recuerdos que prefiero olvidar. La finca se convirtió en mi hogar y mi lugar de trabajo. A los 22 años conocí a Ignacio, un agricultor. Su manera tranquila y respetuosa rompió las barreras de mi corazón. Cuando me pidió matrimonio dudé, pero su paciencia me convenció. «Esperaré el tiempo que sea necesario», dijo. Nos casamos en 1975 en una ceremonia sencilla. Ignacio se mudó a la finca y nuestra vida juntos fue simple y satisfactoria.
En 1980 nació nuestro único hijo, Oliverio. Ser madre me hizo entender el amor incondicional que mi padre sentía por mí. Los años pasaron tranquilamente. Mi padre envejeció rodeado de amor, viendo crecer a su nieto. Oliverio heredó el respeto de su padre por la tierra y mi interés por la curación, y estudió farmacia. Cuando mi padre falleció en 1995, a los 82 años, estábamos sentados en el portal. Cometí muchos errores, Zelda, pero verte transformada en la mujer fuerte y compasiva que eres hoy me hace creer que algo hice bien. Fueron tiempos de aprendizaje y curación. Las cicatrices del pasado, aunque permanentes, ya no dolían al tacto, pero el miedo y las pesadillas tardaron más en aquietarse. Mi padre cumplió su promesa de no volver a viajar por largos periodos. La tienda que compró en el centro de Villanueva de la Sierra, Ultramarinos Pérez, se convirtió en nuestro nuevo comienzo. Yo ayudaba allí después de la escuela, y fue en ese mostrador donde conocí a doña Ibonete, la curandera del pueblo. Un día de 1966, al ver las cicatrices de mi brazo, comentó casualmente: «Eso necesita Rosa Mosqueta. Hago una pomada que borra la marca con el tiempo». Nadie hablaba de mis cicatrices. Era un acuerdo silencioso en el pueblo. Tímidamente, le pregunté si conocía remedios para ellas. Su sonrisa fue como un rayo de sol. «Hija mía», dijo, «conozco remedios para casi todo lo que aflige al cuerpo y algunas cosas que afligen al alma». Esa misma tarde mi padre me llevó a su finca, un lugar mágico perfumado con lavanda y romero. Doña Ibonete me recibió como si me esperara y me enseñó a preparar la pomada de Rosa Mosqueta. Fue mi primera lección sobre el poder curativo de las plantas. Viendo mi fascinación, mi padre le preguntó si podía enseñarme más. «Claro que puede», respondió ella. «Tengo mucho que enseñar y no tengo hijos a quienes transmitírselo». Así comenzó mi aprendizaje. 3 veces por semana iba a su finca y aprendí a reconocer, cosechar y preparar hierbas medicinales. «Las plantas son como personas», decía, «merecen respeto». El tiempo en su jardín fue terapéutico. Sentía que recuperaba el control sobre mi vida. Mi hermano Juan, que se quedó con nosotros, me apoyaba incondicionalmente, convencido de que sería la mejor curandera del pueblo. En 1968, mi hermano mayor Manolo apareció en la tienda. Estaba más delgado, con los ojos bajos. El miedo me paralizó. «Vine a pedir perdón», dijo sin mirarme. «Sé que no lo merezco». Mi padre salió del depósito, su rostro endurecido. Con lágrimas en los ojos, Manolo nos contó que se había casado y tenía un hijo y que el nacimiento del niño le hizo comprender la monstruosidad de sus actos. «Cuando miro a mi hijo», confesó, «pienso en lo que haría cualquiera que lo lastimara como yo lastimé a Isabelita, y no puedo respirar de tanto remordimiento». Después de un largo silencio, mi padre me cedió la decisión. «Puedes hablar, pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como eran». Manolo nos relató sus años de miseria hasta que conoció a su esposa, Zenaida, quien lo ayudó a enderezarse. «No pido volver», aseguró. «Solo necesitaba que supieran que me arrepiento amargamente cada día». Mi padre finalmente habló. «Tienes un hijo ahora. Cuídalo. Enséñale a ser un hombre mejor de lo que tú fuiste». No era un perdón, pero era una apertura. Manolo se fue bajo la lluvia, aliviado. «No tienes que perdonar», me dijo mi padre, «pero tampoco tienes que cargar con el odio para siempre. Solo te lastima a ti». En 1970, doña Ibonete enfermó de una neumonía severa. La cuidé día y noche. Antes de morir, me tomó la mano. «Isabelita, tienes un don que viene del dolor. Quien ha sufrido sabe reconocer el sufrimiento en otros. Usa eso». En su testamento me dejó su finca, sus plantas y sus cuadernos, llamándome su aprendiz e hija del corazón. El doctor Ricardo, amigo de la familia, me propuso colaborar. Él me enviaría pacientes para remedios herbales
y yo le referiría casos que necesitaran intervención médica. Mi padre vendió la tienda y se mudó conmigo a la finca. Esa casa solo me trae recuerdos que prefiero olvidar, dijo. La finca se convirtió en mi hogar y en un refugio para quienes buscaban alivio. A los 22 años conocí a Ignacio, un agricultor que vino por un remedio para su padre. Su manera tranquila y respetuosa derribó mis barreras. Cuando me pidió matrimonio un año después, mi primer impulso fue rechazarlo por miedo, pero él me dijo: «No tengo prisa, esperaré el tiempo que sea necesario». Nos casamos en 1975. Ignacio se mudó a la finca y con su conocimiento expandió el cultivo de plantas medicinales. Nuestra vida juntos era simple, pero profundamente satisfactoria. En 1980 nació nuestro único hijo, Oliverio. Ser madre me hizo comprender el amor incondicional que mi padre sentía por mí. Los años pasaron tranquilamente. Mi padre envejeció rodeado de amor, viendo crecer a su nieto. Oliverio heredó nuestro respeto por la naturaleza y estudió farmacia. Cuando mi padre falleció en 1995, a los 82 años, me dijo mientras mirábamos el atardecer: «Cometí muchos errores en la vida, Isabelita, pero verte transformada en la mujer fuerte y compasiva que eres hoy me hace creer que algo hice bien». El camino desde la niña aterrorizada hasta la mujer que soy fue largo. Recaídas, pesadillas y rabia fueron constantes, pero cada planta y remedio pasos hacia mi curación y la de otros. El cambio no fue solo el domingo de la verdad, sino decisiones diarias. Perdón, creación, ayuda. Así transformé dolor en resiliencia y propósito. A mis 73 años, vivo una vida impensable para la niña asustada. Mi finca en Villanueva, paraíso de plantas y espíritu. Cada mañana, Ignacio, con su pelo blanco, prepara el café. «Buenos días, mi amor», dice con cariño tras casi 50 años. Su amor tranquilo es el mayor regalo. Tras el desayuno, mi huerto me llama, mi momento precioso. Camino entre canteros, cuidando tila, tomillo, cola de caballo, árnica, romero. Cada planta, un saber. Mis dedos arrugados conocen cada hoja, flor. Este saber lo construí guiada por doña Ivonete, mi experiencia y mis libros. La finca creció. Compramos terrenos vecinos con Ignacio, cultivando hierbas, frutas, verduras y criando animales. Oliverio, farmacéutico en Sevilla, nos visita 2 veces al mes con su esposa Durbalina y nuestros 3 nietos, Antonio, 15, Elena, 12, y Ricardo, 8, nombrado por el doctor. Mis nietos son mi mayor alegría. La casa bulle de vida. Antonio se interesa por las plantas, Elena dibuja y Ricardo es pura energía. «Abuela, cuéntalo de las plantas», pide Elena. Les narro versiones suaves de mi infancia. El amor de mi padre, maestra Elena, doña Ivonete. Las verdades duras esperarán. Quiero ser para ellos fuente de cariño, no víctima. Mi trabajo de ayudar con hierbas medicinales persiste. 3 veces por semana mi sala recibe a quienes buscan alivio, incluso referidos por médicos como el doctor Ricardo. Doña Isabelita, me llaman con respeto. Escucho sus males y preparo remedios, infusiones, pomadas, jarabes. No cobro las consultas, solo las hierbas que no tengo. Así retribuyo mi vida. Las tardes libres las dedico a preparar remedios, secar hierbas o enseñar. Siempre hay alguien queriendo aprender. Jóvenes, madres, estudiantes. Comparto sin reservas, como doña Ivonete. El conocimiento solo tiene valor si se transmite. Ignacio, a sus 75 años, ya no trabaja pesado la tierra, pero supervisa la finca. Contratamos a Francisco, hijo de mi hermano Paco. Tras la muerte de su padre, quiso reconectarse. Es buen hombre,
muy diferente, y trabaja con nosotros hace más de 15 años. Por las noches, Ignacio y yo cenamos y nos sentamos en el porche. Té, charlas tranquilas, a veces su guitarra y canciones flamencas. Los domingos son para el asado familiar. Juan, de 77, viene con su gente. Incluso Miguel, viudo y arrepentido, regresó a Villanueva. Nuestra relación no es íntima, pero hay respeto. Manolo falleció hace 10 años. Lo visité en el hospital de Sevilla. Sus ojos, ya nublados, se llenaron de lágrimas al verme. Isabelita, susurró, transformaste el dolor en algo hermoso. Perdóname. Sostuve su mano. Te perdoné hace tiempo, hermano. Ve en paz. El perdón fue por mí, no por él, pues guardar rencor es como beber veneno y esperar que el otro muera. Mi hogar es hoy un refugio de paz. Cuadros de Elena y estanterías de hierbas adornan las paredes junto a incontables fotos familiares. Mi tesoro es la única foto de mi madre, Carmen, joven y sonriente conmigo de bebé. A veces le converso, contándole la vida que construí, los nietos que nunca conoció. Las cicatrices de mi espalda persisten, pero son emblemas de fortaleza. Cada una un capítulo que me enseñó a valorar la gentileza. Miro a la niña asustada que fui con tristeza por lo perdido, pero con gratitud por haber sobrevivido y sanado. Si pudiera hablarle, le diría: aguanta. Tu dolor se transformará en propósito. Florecerás. Y así fue. Florecí, como mis plantas tras el invierno andaluz, aprendiendo que las heridas pueden ser dones para ayudar. Aquí en Villanueva, vivo una vida preciosa, rodeada de plantas que curan, una familia amada y una comunidad que me respeta. Cada día es un regalo. Mis queridos, la vida me enseñó que nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestros mayores dones cuando las usamos para comprender y ayudar a los demás. Y así vivo mis días aquí en Villanueva de la Sierra, rodeada de plantas que curan, de una familia que amo y de una comunidad que respeto y que me respeta. No es una vida extraordinaria a los ojos del mundo, pero es extraordinariamente preciosa para mí. Cada día, cada momento, cada respiración es un regalo, una bendición. Cuando miro hacia atrás, no puedo evitar sentir la dulzura amarga de lo que fue, tristeza por la niña que fui, por el sufrimiento innecesario, pero más aún, una gratitud inmensa por la fortaleza que encontré, por el camino de curación que se abrió ante mí. Si pudiera hablar con aquella Isabelita de 12 años, aquella que temblaba de miedo en el cobertizo, le diría: aguanta firme, mi niña. Un día verás que el dolor puede transformarse en propósito. Un día no solo sobrevivirás, sino que florecerás. Y eso es lo que sucedió. Florecí como las plantas de mi huerto que enfrentan el riguroso invierno andaluz solo para regresar más fuertes en primavera. Mi hogar, la finca que doña Ibonete me confió, es más que una casa, es un santuario. Las paredes de mi sala de consulta, blanqueadas con cal como manda la tradición, están decoradas con cuadros vibrantes que Elena, mi nieta, ha pintado, capturando la belleza de las flores y los atardeceres. En las estanterías de madera, frascos de cristal guardan hierbas secas, cuidadosamente etiquetadas. Manzanilla, tila, romero, tomillo, hierbabuena, árnica, cola de caballo, cada una con su historia, su propósito. Y por todas partes, fotos de familia. La boda con Ignacio, Oliverio creciendo, los nietos naciendo, cumpleaños y navidades. Hay una foto en particular que guardo con especial cariño en mi mesita de noche. Es la única que tengo de mi madre, Carmen.
joven y sonriente, sosteniéndome en brazos cuando yo era apenas una bebé. Su rostro transmite un amor puro, una esperanza que a pesar de todo se hizo realidad. A veces cuando estoy sola, converso con esa foto, contándole a mi madre sobre la vida que construí, sobre los nietos que nunca conoció, sobre cómo su sacrificio y amor no fueron en vano. El doctor Ricardo, que fue el amigo y colega de mi padre y luego mío, hasta que nos dejó hace unos años, solía decir que mi conocimiento tradicional y su medicina moderna eran como dos arroyos que se unían para formar un río caudaloso. Tenía razón. Aún hoy los médicos jóvenes de los pueblos vecinos, aquellos a los quienes el doctor Ricardo recomendó mi trabajo, me envían pacientes cuando la ciencia no tiene todas las respuestas o cuando sienten que un enfoque más holístico puede ayudar. Mi sala de consulta con su gran mesa de trabajo donde organizo las hierbas y preparo los remedios es un espacio de confianza. La gente me cuenta sus problemas, sus miedos, sus dolencias. No solo preparo una infusión o una pomada, escucho con el corazón y a veces eso es la mejor medicina. Las tardes en que no atiendo a nadie, me dedico a lo que doña Ivonete me enseñó: preparar ungüentos, tinturas y jarabes para tener en reserva, secar las nuevas cosechas de hierbas, o lo que más disfruto, enseñar. Siempre hay alguien queriendo aprender. Jóvenes interesados en la medicina natural, madres que buscan conocimientos para cuidar a su familia sin químicos, hasta estudiantes universitarios de herbolaria o botánica que vienen a hacer investigación para sus tesis. Comparto lo que sé sin reservas, recordando las palabras de mi maestra: el conocimiento solo tiene valor cuando se transmite. Me emociona ver cómo esta tradición, este legado de curación, perdura y se expande a través de nuevas generaciones. Ignacio, mi pilar, con sus 75 años, ya no trabaja tan pesado la tierra. Su espalda, dice, ya no es lo que era, pero aún supervisa la pequeña producción agrícola de la finca. Recorremos los campos al atardecer, planificando las siembras, revisando los olivos. Contratamos a un ayudante hace muchos años. Sí, el hijo de mi hermano Paco. Después de la muerte de su padre, Paco, en un accidente, Francisco vino a buscarnos. Quería reconectarse con la familia. Es un buen hombre, muy diferente de su padre, y trabaja con nosotros desde hace más de 15 años. Es diligente, respetuoso y ha aprendido mucho de Ignacio sobre la tierra. Verlo aquí aportando al legado es otra forma en que el perdón y la redención se manifiestan. Por las noches, después de una cena sencilla pero nutritiva, a menudo con vegetales de nuestro propio huerto y aceite de nuestros olivos, Ignacio y yo nos sentamos en el porche a observar las estrellas. Es nuestro ritual. Tomamos té de manzanilla o tila, dependiendo del humor del día, y conversamos sobre todo y nada. A veces él toma la vieja guitarra de palo y toca algunas canciones flamencas que aprendió en su juventud. Su voz, aún fuerte a pesar de la edad, me arrulla como una canción de cuna llenando la noche de paz. Los domingos son especiales. Es cuando la familia se reúne para el tradicional asado de cordero o cerdo o unas buenas sardinas a la brasa. Juan, mi hermano, que hoy tiene 77 años, viene con su esposa, hijos y nietos. Y Miguel, el que se fue a las haciendas de vino, después de muchos años, regresó a Villanueva de la Sierra, viudo y arrepentido. Como ya les conté, nuestra relación nunca volvió a ser cercana, pero aprendimos a convivir con respeto. No se trata de olvidar, sino de integrar el pasado en el presente, sin dejar que nos defina con amargura. Manolo falleció hace 10 años. En sus últimos días pidió verme. Fui hasta el hospital en Sevilla donde estaba internado. Sus ojos ya nublados por la proximidad de la muerte se llenaron de lágrimas al verme. «Isabelita», dijo, «lograste lo que yo nunca conseguí, transformar el dolor en algo hermoso. Perdóname por todo». Sostuve su mano arrugada entre mis manos.
Ya te perdoné hace tiempo, hermano. Ve en paz. Y fue verdad. El perdón no llegó fácil ni rápido, pero llegó, no por su bien, sino por el mío propio. Como dicen por aquí, guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Liberar el rencor fue liberarme a mí misma. Las cicatrices en mi espalda nunca desaparecieron por completo, ni siquiera con las mejores pomadas de rosa mosqueta. Pero ya no las veo como marcas de sufrimiento, sino como recordatorios de mi fortaleza. Cada línea es un capítulo de la historia que me trajo hasta aquí. Una historia que me enseñó a valorar la gentileza por encima de todo. Mi historia no trata sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme vuelto amarga, vengativa o repetir el ciclo de violencia. En vez de eso, elegí dedicar mi vida a curar, a ayudar, a transformar dolor en propósito. Esa elección hace toda la diferencia. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Caí muchas veces a lo largo de mi camino. Tuve recaídas, momentos de desesperación, incluso años después de sentirme segura. Pero en cada caída encontré nuevas lecciones, nuevas razones para levantarme una vez más. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Como las plantas de mi huerto que parecen morir en invierno solo para regresar más fuertes en primavera, también nosotros podemos renacer de las experiencias más devastadoras. Descubrí que mi voz, incluso temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Durante mucho tiempo me silencié por miedo a las consecuencias, pero cuando finalmente tuve el valor de hablar, de mostrar la verdad, fue cuando mi liberación realmente comenzó. Tu voz también tiene ese poder. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para comenzar de nuevo. A los 18 años, cuando heredé la finca de doña Ibonete, pensé que estaba comenzando una nueva vida, pero la verdad es que cada día nos ofrece esa misma oportunidad. No importa en nuestra edad o circunstancias. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Los momentos difíciles son solo eso, momentos, capítulos, no el libro entero. Lo que viene después depende en gran parte de las elecciones que hacemos, de las personas que permitimos entrar en nuestras vidas y del significado que decidimos dar a nuestro sufrimiento. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada mañana en que despierto al lado de mi amado Ignacio, cada momento con mis nietos, cada planta que cultivo, cada persona que ayuda a sentirse mejor. Esas son mis verdaderas victorias contra aquellos que intentaron destruirme. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí compartiendo conmigo este viaje de dolor y redención, quiero dejarles algunas palabras que llevo en el corazón después de tantos años de vida. Si estás viviendo un momento de oscuridad, si estás sufriendo en manos de quien debería protegerte, debes saber que no estás solo. Hay más de nosotros de lo que imaginas. Personas que pasaron por el valle oscuro y encontraron el camino hacia la luz. No importa si tienes 12 años como yo tenía cuando sufría en manos de mis hermanos, o si ya estás en la tercera edad enfrentando otros tipos de abuso. Nunca es demasiado tarde para buscar ayuda, para decir basta, para empezar de nuevo. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Cuando me miro en el espejo no veo solo a una señora mayor, sino a una guerrera que enfrentó batallas que muchos no podrían imaginar. Y aún así encontró motivos para sonreír, para amar, para vivir plenamente. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los momentos en que me vi sola en aquel almacén, sangrando y llorando, había una pequeña llama dentro de mí que se negaba a morir. Es esa misma llama que existe en cada uno de ustedes. No importa cuán difícil parezca la situación,
Nunca permitáis que vuestra dignidad sea robada, incluso cuando intenten quitároslo todo. Esto no significa que no os quebraréis, que no lloraréis, que no tendréis momentos de desesperación. Significa que al final podéis elegir no ser definidos por lo que os hicieron, sino por lo que decidís hacer. A partir de eso, descubriréis que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no podemos más. Muchas veces creí que no sobreviviría un día más, una sesión más de castigos, pero el sol siempre salía al día siguiente, y con él, de alguna forma, venía también la fuerza para continuar. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas, y aún así sonreír. Mis cicatrices, tanto las físicas como las emocionales, están conmigo hasta hoy. No desaparecieron, pero aprendí a llevarlas no como una carga, sino como parte de mi historia. Son recordatorios de mi resiliencia. Si estás sufriendo abuso, sea físico, emocional o de cualquier tipo, busca ayuda. Cuéntale a alguien en quien confíes. Un maestro, un vecino, un amigo, un profesional de la salud. Si la primera persona no te cree, cuéntale a otra y otra, hasta encontrar quien te escuche. El silencio protege solo al agresor, nunca a la víctima. En cada pueblo, en cada ciudad de Andalucía, existen personas y organizaciones preparadas para ayudar. Busca las autoridades locales, las redes de protección. No enfrentes esto solo si no es necesario. Y recuerda, pedir ayuda no es debilidad, es un acto de valentía y amor propio. Para aquellos que conocen a alguien en situación de abuso, estén atentos a las señales. Cambios de comportamiento, aislamiento, marcas inexplicables, miedo excesivo. Todos pueden ser indicadores de que algo está mal. A veces todo lo que una persona necesita es saber que alguien notó, que alguien se preocupa lo suficiente para preguntar si todo está bien. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estés, nadie tiene el derecho de quitarte eso, ni siquiera la familia, especialmente la familia. Mis queridos de todos los rincones de Andalucía, por favor, hagan una cosa por esta abuela, un favorcito que me saldrá del alma. Compartan este video ahora mismo con alguien que sospechen que pueda estar sufriendo en silencio. Piénsenlo bien. Tal vez conozcan a un vecino que se ve siempre triste, a una niña en la escuela que llega con moratones que no sabe explicar, a una madre que parece apagar su luz día tras día. No saben el peso que una palabra de aliento, un gesto de atención puede tener. Compártanlo con quien necesita oír que hay esperanza al otro lado del dolor, que la oscuridad no es permanente, que el invierno siempre da paso a la primavera. Ayúdenme a difundir este mensaje de que es posible sobrevivir, es posible sanar, es posible transformar hasta las peores experiencias en algo que ayude a otros. Mi propia vida es el testimonio de ello. Si mi historia, que compartí con tanto dolor y amor, puede encender una pequeña chispa de esperanza en un corazón, entonces todo el sufrimiento que pasé habrá tenido un propósito aún mayor. Cuando yo era una niña, sola en aquel almacén de aceite o en mi cuarto oscuro, deseaba con todo mi ser que alguien me viera, que alguien preguntara, que alguien me dijera que no estaba sola. Pero la vergüenza, el miedo, las amenazas de mis hermanos me ataban la lengua. La gente en el pueblo sabía, o al menos sospechaba, pero nadie intervenía. Eran otros tiempos, es verdad, donde los problemas de casa se quedaban en casa. Pero el dolor, mis queridos, no conoce de épocas ni de costumbres. El dolor es universal, y la compasión también debe serlo. Por eso les pido con el corazón en la mano que no se queden callados, que no pasen de largo. Dejen un comentario con la palabra renacer para mostrarme que vieron hasta aquí y que entienden la importancia de compartir esta historia. No es solo una palabra,
Es un compromiso. Es como plantar una semilla de esperanza en la tierra fértil de esta comunidad que estamos construyendo juntos. Cada vez que veo esa palabra en los comentarios, sé que mi historia tocó un corazón más, que tal vez una persona más encontrará fuerza para buscar ayuda o extender la mano a quien lo necesita. Me llena de orgullo saber que no estoy sola en esta misión de curar heridas, de encender luces en la oscuridad. Sus comentarios son mi luz, son mi energía para seguir adelante. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita ahora. Cada nueva suscripción no es solo un número para el canal, es una oportunidad de alcanzar a alguien más que está pasando por lo que yo pasé. Es una oportunidad de mostrar a quien sufre que no estás solo, que hay un camino para salir de la oscuridad. La comunidad es vital, mis tesoros. En aquel entonces yo no tenía una voz. Ahora ustedes son mi voz. Somos la voz de tantas abuelas que tienen historias que contar, lecciones que compartir. Cuanto más grande sea nuestra familia, más lejos llegará nuestro mensaje de amor y sanación. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Porque un minuto, un día, una semana en la vida de alguien que sufre puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Recuerden siempre, la vida puede comenzar de nuevo en cualquier momento. Yo soy prueba viviente de ello. De las cenizas de mi infancia destruida, construí una vida con propósito y amor aquí, en Villanueva de la Sierra. La niña Isabelita, aquella que se escondía de sus hermanos en el cortijo de mis padres, jamás hubiera imaginado la mujer en la que me convertiría. No solo una superviviente, sino una curandera de cuerpos y almas, una esposa mana, una madre orgullosa, una abuela feliz. Si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. No importa la edad, no importan las heridas, no importan las circunstancias. Siempre hay una oportunidad para renacer. Ver la vida que tengo hoy, aquí en mi finca, rodeada de mis olivos, mis almendros y mis plantas que curan, con mi amado Ignacio a mi lado y la alegría de mis nietos, es la mayor bendición. La risa de mi nieto Ricardo corriendo entre los canteros, la seriedad de Antonio aprendiendo sobre cada hierba, la dulzura de Elena dibujando las bugambillas del porche, todo esto es el fruto de mis decisiones, de mi resiliencia y de la ayuda que encontré en el camino, en mi padre, en doña Ibonete, en el doctor Ricardo. Cada uno de ellos fue un faro en mi oscuridad. Y hoy con este mensaje quiero ser un faro para ustedes. No se queden con el dolor, no se queden con la vergüenza, no se queden con el miedo. Esos sentimientos no les pertenecen a ustedes, pertenecen a quienes les hicieron daño. Liberarse de ellos es el primer paso hacia la sanación. Es un camino, mis queridos, no una meta. Un día a la vez, como decía mi padre, y en cada día, en cada paso, en cada pequeña victoria, encontrarán la fuerza que ya está dentro de ustedes, esperando ser descubierta. Confíen en mí, esta abuela que ha vivido mucho y ha visto aún más. Esa fuerza existe y está lista para florecer, justo como las flores más hermosas que nacen en los terrenos más áridos. Florecer, mis queridos, no es un acto único, un punto final en el camino. Es una elección diaria, como la de mis plantas que se estiran hacia el sol cada mañana, buscando la luz, no importa cuán dura haya sido la noche. El camino de la sanación no es una línea recta, sino un sendero serpenteante, con subidas y bajadas, con momentos de claridad y otros donde la sombra parece querer volver. Pero he aprendido que en cada curva, en cada nuevo amanecer, hay una nueva oportunidad para elegir la paz, para elegir la gratitud. Y es en esa constancia, en esa persistencia silenciosa, donde reside la verdadera magia de la vida. Mi vida, la que hoy me llena de tanto gozo, se construye sobre pequeños rituales.
el café de puchero al amanecer con mi Ignacio, el paseo por el huerto donde cada planta me saluda con su aroma y su promesa de curación, las charlas con los vecinos que vienen a la consulta, la risa de mis nietos que llena cada rincón de esta casa. Son esos momentos, aparentemente insignificantes, los que tejen el tapiz de una existencia plena. Aprendí a encontrar la belleza en lo cotidiano, a saborear cada bocado de pan, cada sorbo de agua fresca, cada puesta de sol que pinta el cielo de Andalucía con colores imposibles. Porque cuando uno ha conocido la oscuridad, la luz más tenue se convierte en un faro inmenso. La conexión con la tierra, con el huerto que doña Ivonet me dejó, ha sido mi ancla, mi terapeuta silenciosa. Cuando mis manos arrugadas tocan la tierra húmeda, cuando huelo el romero recién cortado o la lavanda en flor, siento que me conecto con algo más grande, con la sabiduría ancestral que nos dice que somos parte de un ciclo continuo de muerte y renacimiento. Las plantas me enseñaron sobre la paciencia, sobre la resiliencia. Un árbol no crece de la noche a la mañana, pero con cuidado y el tiempo justo, sus raíces se hunden profundo y su copa alcanza el cielo. Así es el alma humana, mis tesoros. Necesita nutrirse, necesita sol, necesita lluvia y, sobre todo, necesita tiempo para sanar y crecer. Mi misión de ayudar con hierbas medicinales se ha convertido en mi propósito, en la forma en que el dolor de mi pasado se transmutó en compasión. Cada persona que entra por la puerta de mi sala de consulta, con su dolencia física o su peso en el alma, es un espejo. Veo en sus ojos la misma vulnerabilidad, el mismo anhelo de alivio que yo sentía. Y es en ese reconocimiento mutuo donde se inicia la verdadera curación. No es solo la infusión de tila o la pomada de rosa mosqueta lo que calma. Es la escucha atenta, la palabra de aliento, el saber que alguien se preocupa. Es dar aquello que a mí tanto me faltó en mi niñez. Una mano extendida, una mirada de comprensión sin juicio. A veces, después de un día largo, siento el cansancio en mis huesos, pero es un cansancio dulce, el de haber cumplido con mi llamado. Me siento en mi mecedora, la misma que Ignacio, mi amado, reparó tantas veces, y miro el porche lleno de geranios. Recuerdo a mi madre, Carmen, poniendo sus macetas ahí, la esperanza en sus ojos a pesar de todo. Y sé que ella estaría orgullosa. Orgullosa no de la finca o de los remedios, sino de la mujer en que me convertí, de la gentileza que elegí cultivar. La mayor herencia que podemos dejar, mis queridos, no son bienes materiales, sino un espíritu que ha aprendido a amar, a perdonar y a encontrar la paz, incluso después de haber conocido la tempestad. He tenido el privilegio de ver cómo el amor de Ignacio, la presencia constante de Juan, la redención de Francisco, el respeto de Miguel y el amor incondicional de mi padre fueron los pilares sobre los que pude reconstruir mi vida. La soledad de mi infancia se disipó con los años, reemplazada por una red de afecto que me sostiene. Por eso también les digo, rodéense de quienes les quieren bien, de quienes les ven con ojos de cariño, de quienes les animan a ser la mejor versión de ustedes mismos. No tengan miedo de abrir su corazón, de buscar apoyo. Como las enredaderas que se aferran a una pared para crecer, a veces necesitamos el soporte de otros para elevarnos. Y para aquellos que, como yo, cargan cicatrices invisibles, quiero decirles que la recuperación es un proceso continuo. No hay un día en que uno se despierte y diga, ya estoy curada del todo. Es un arte, el arte de vivir con el pasado sin permitir que el pasado nos defina. De las cenizas de mi infancia destruida, he construido un jardín de flores y de hierbas, sí, pero también un jardín de esperanza, de amor y de propósito. Y cada flor que florece en él es un recordatorio de que no importa cuán estéril haya sido el terreno, con cuidado y constancia, la vida siempre encuentra la forma de renacer,
más bella y más fuerte que antes. Esta es la vida que hoy me abraza, un regalo diario de paz y significado. No lo doy por sentado. Cada amanecer es una nueva página, y en ella elijo escribir gratitud. Elijo la luz, elijo la compasión, y les animo a ustedes, mis queridos, a hacer lo mismo. Elegir la luz, la compasión, la gratitud, es el sol que nutre mi huerto cada día y el que nutre mi alma. Con los años, mis ojos han aprendido a ver no solo lo que se marchita, sino también la promesa de lo que está por venir. Ya no veo al invierno como un final, sino como el reposo necesario antes de una primavera más fuerte, más vibrante. La vida, mis tesoros, es un ciclo constante de renacimiento, y en cada uno de nosotros reside la capacidad de volver a empezar, de tejer un nuevo tapiz con hilos de esperanza y de amor. Recuerdo aquellas noches de mi infancia, cuando la oscuridad del almacén de aceite parecía tragármelo todo. El miedo era una capa pesada que asfixiaba mi pequeña alma. Pero incluso entonces, en lo más profundo de mi ser había un anhelo, una pequeña chispa que se negaba a apagarse. Esa chispa es la resiliencia, la fuerza vital que los impulsa a seguir adelante, incluso cuando el camino parece intransitable. Esa chispa no es un don exclusivo de unos pocos. Reside en cada uno de ustedes esperando ser avivada. Mis arrugas, que antes me recordaban el paso implacable del tiempo y las penas vividas, son ahora para mí mapas de supervivencia. Cada línea cuenta una historia de dolor superado, de lágrimas convertidas en lluvia que ha nutrido nuevas flores. Hoy, cuando miro a mis nietos correr por el huerto, la risa de Elena mientras dibuja una amapola, la curiosidad de Antonio por el romero, o la energía indomable de Ricardo persiguiendo gallinas, sé que mi historia no solo floreció, sino que se multiplicó. Mi legado no son solo las plantas que curo ni las pomadas que preparo, sino la semilla de bondad y resiliencia que espero haber sembrado en sus corazones. La vida me concedió el privilegio de ser una abuela, de ver en sus ojos la inocencia y la promesa de un futuro donde, quizás, la violencia y el olvido sean solo ecos lejanos de un pasado que aprendimos a sanar. Ignacio y yo seguimos compartiendo los atardeceres en el porche, sus canciones flamencas llenando la noche. Él, con su serenidad y su amor inquebrantable, ha sido la tierra fértil donde mi corazón encontró descanso. Ver a Francisco, hijo de Paco, trabajando diligentemente en la finca, es otra prueba más de que la redención es posible, que el ciclo de dolor puede romperse y transformarse en algo constructivo. La familia es compleja, mis queridos. Está tejida con hilos de luz y de sombra. Pero la lección de tender puentes, de ofrecer una nueva oportunidad, de entender que el arrepentimiento sincero puede ser un bálsamo, es el camino hacia la paz. No se trata de olvidar, sino de integrar el pasado sin que nos encadene. Mi huerto, con sus té de tila para la calma, su manzanilla para la digestión, su tomillo para el alma cansada, es una metáfora de mi vida. Cada planta tiene su propósito, su momento de floración y de reposo. Así también nosotros. Hay momentos para la acción y momentos para la introspección, momentos para dar y momentos para recibir. La naturaleza, en su sabiduría infinita, nos enseña que todo está conectado, que una pequeña semilla tiene el potencial de convertirse en un árbol fuerte y que las manos que la cuidan pueden transformar un terreno árido en un vergel de vida. Mis queridos, la vida me enseñó que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Caí muchas veces a lo largo de mi camino. Tuve recaídas, momentos de desesperación, incluso años después de sentirme segura. Pero en cada caída encontré nuevas lecciones, nuevas razones para levantarme una vez más. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Como las plantas de mi huerto que parecen morir en invierno solo para regresar más fuertes en primavera, también nosotros podemos renacer de las experiencias más devastadoras. Descubrí que mi voz, incluso temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Durante mucho tiempo me silencié por miedo a las consecuencias, pero cuando finalmente tuve el valor de hablar, de mostrar la verdad,
fue cuando mi liberación realmente comenzó. Tu voz también tiene ese poder. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Los momentos difíciles son solo eso, momentos, capítulos, no el libro entero. Lo que viene después depende en gran parte de las elecciones que hacemos, de las personas que permitimos entrar en nuestras vidas y del significado que decidimos dar a nuestro sufrimiento. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada mañana en que despierto al lado de mi amado Ignacio, cada momento con mis nietos, cada planta que cultivo, cada persona que ayuda a sentirse mejor, esas son mis verdaderas victorias contra aquellos que intentaron destruirme. Y ahora, mis queridos, que han compartido este viaje de dolor y redención conmigo, quiero dejarles un último mensaje de corazón a corazón. La vida puede ser dura, puede ponernos a prueba en formas que nunca imaginamos, pero les prometo que dentro de ustedes reside una fuerza inquebrantable, una luz que ninguna oscuridad puede apagar. Confíen en esa luz, confíen en su capacidad de sanar, de perdonar, de transformar su propio dolor en una fuente de fortaleza y compasión para otros. No dejen que el pasado defina su futuro. Elijan florecer, elijan amar, elijan vivir plenamente. Su historia, como la mía, merece un final lleno de esperanza. Gracias, mis tesoros, por haberme acompañado en este largo camino de dolor y redención. Sus mensajes, su cariño han sido un regalo inmenso para mí. Sé que muchos de ustedes también cargan sus propias historias, sus propias cicatrices. Si sienten el llamado a compartir, les animo a hacerlo. Compartir es el primer paso para liberar el peso, para encontrar la sanación, para mostrar a otros que no están solos. Cuéntenme en los comentarios un pedacito de su historia o simplemente desde qué rincón del mundo me están viendo. Sus voces son importantes, sus experiencias tienen un valor inmenso. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita ahora. Cada nueva suscripción es una voz más que se une a esta cadena de cariño, una oportunidad de que estas historias lleguen a más personas que necesitan oír que hay luz al final del túnel. Es una forma de mantener viva la memoria, de honrar las vidas de tantas abuelas que como yo tienen algo valioso que compartir. Háganlo ahora, mis queridos, y recuerden, siempre, siempre hay esperanza para renacer.